Como parte de sus nuevas medidas, de los ajustes que está aplicando la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha tenido en estos últimos días su mirada en USAID, en estos fondos que brinda la cooperación norteamericana a diversos países, entre ellos el Perú. La primera información, si lo recordamos, llegaba desde Washington, indicando desde el propio canciller de la República de que había una suspensión por 90 días del gobierno norteamericano en cuanto a la ayuda para lo que significa fondos antinarcóticos, básicamente lucha antidrogas y erradicación de cultivos de hoja de coca, pero también los cultivos alternativos, que por cierto han tenido mucha eficacia en nuestro país. Muchos campesinos dejaron de proveer al narcotráfico de hojas de coca y dedicaron justamente su trabajo a cultivos alternativos como el café, el cacao. Allí lo que significa el programa CORA tuvo y ha tenido mucho éxito. Pero luego fuimos enterándonos de novedades que llegaban también desde Washington relacionadas a que estos fondos de la cooperación norteamericana, el USAID, habían sido utilizados en diversos países con, digamos, finalidad con la que Trump no coincide, ¿no? Dentro de políticas con las que él no comparte. Hoy, por ejemplo, los diarios en Lima dicen: Donald Trump asegura que USAID debe cerrarse por altos niveles de corrupción. Se refieren a la agencia de cooperación. Otro matutino dice: Donald Trump, USAID está alocando a la izquierda radical. Bueno, se refieren al tuit que publicó justamente el presidente Trump el día de ayer. Otro matutino: Trump prevé destituir a 10.000 empleados de USAID. Mientras que desde otra opción política, otro diario hoy señala cacería contra las ONGs, aprovechando discurso de Trump sobre USAID. Vamos a analizar esto y otros temas de lo que ha significado la semana política, que en muchos casos ha venido, decíamos, con una agenda marcada desde los Estados Unidos. Estamos con Iván Arenas, que es analista político, es experto también en temas mineros, y hablaremos también sobre el Corredor del Sur, que es un tema sobre el cual él ha escrito ayer en Perú 21. Iván, buenos días, bienvenido como siempre a Radio Nacional del Perú. No, Ricardo, muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando esta mañana. Muchas gracias. Bien, a ver, yo hacía esta reflexión de la introducción sobre el tema USAID, cómo llega, hablándose de esta suspensión por 90 días en el tema de lucha antinarcóticos, pero luego nos vamos enterando que los 600 millones aproximadamente hasta el 2030 tenían también otras aristas que se destinaban, ¿no? Incluso se publicó de financiamiento a algunos medios de comunicación. ¿Cuál es tu óptica? ¿Cómo observas toda esta situación cuando ahora ya desde los sectores de derecha se señalan, ahora ya no es la izquierda caviar, ahora es la izquierda USAID? Así es. Así es. Mira, yo creo que primero hay que entender que es una decisión absolutamente soberana de los Estados Unidos y de parte del presidente Trump de poder dar o no dar, digamos, cooperación internacional a través de esta agencia. Es una decisión absolutamente soberana, entonces eso hay que entenderlo así. Si USAID, en este caso los objetivos de USAID no están comprometidos con los objetivos de la nueva administración de la Casa Blanca, entonces tiene todo el derecho, que básicamente es una decisión soberana, de poder decidir o no lo que van a hacer con los fondos de USAID, o en todo caso, como él mismo lo ha podido decir, y su asesor Trump también lo ha podido decir, en todo caso lo pueden liquidar en este caso, y como te digo, sigue siendo una decisión soberana. Lo segundo, hay que entender que USAID, si en un primer momento, como toda la colaboración internacional, en un primer momento dedicaron básicamente a ayudar a, digamos, en infraestructura para el desarrollo, a proyectos productivos, básicamente, por ejemplo, en el Perú, la lucha contra el narcotráfico se debió a la sustitución, acuérdate, de producción de hoja de cacao, Sí. de hoja de coca por el cacao. Claro. Por el cacao. El proyecto CORA me parece que ha sido exitoso, ¿verdad? Ha logrado que mucha gente, muchos campesinos dejen de proveer de hoja de coca al narcotráfico. Exactamente, ese es un primer momento. Hubo no solamente en el Perú, sino además sobre todo en Colombia y además en Bolivia. Sobre todo en Colombia, acuérdate tú que en Colombia había o lo que se llamó el Plan Colombia, también justamente gestionado por USAID. Entonces, ha sido de alguna otra manera exitoso esta lucha contra el narcotráfico en esos ámbitos, no es decir, en el ámbito de la cooperación internacional de USAID.
Eso es un primer momento, pero el segundo momento, evidentemente, USAID ya dejó estas prioridades o esos objetivos para pasar a unos objetivos, digamos, distintos a los que tenía en un primer momento. Propio USAID, además, por la administración demócrata de diferentes gobiernos, además. Entonces, se dedicaron básicamente a estos temas, se dedicaron a temas de proyectos sobre temas de identidades, sobre temas de género, sobre temas, estos temas que de alguna otra manera no comparten la propia misma visión de la administración Trump. Entonces, yo creo que Trump en ese sentido también sigue siendo absolutamente soberano para poder decidir qué va a hacer con los recursos de USAID. Ahora, lo de USAID evidentemente en los últimos años no ha tenido nada que ver con el USAID de hace 30 o 40 años, eso es evidente, ¿no? Y creo yo que de alguna otra manera justos pagan por pecadores, porque el USAID de hace 30, 40 años era un USAID de alguna otra manera comprometido con el desarrollo, sobre todo de estos sectores bastante golpeados en el tema de sustitución de productos, y ahora ha pasado evidentemente a ser un USAID básicamente, digamos, dedicado a temas que no son básicamente productivos, sino son enteramente temas de proyectos de género, proyectos de identidades. Y esto no solamente en el Perú, sino además en otras partes también. Acuérdate tú que el propio representante o propio vocero de la Casa Blanca, la propia vocera, ha dicho y ha sacado un sinnúmero de cosas que USAID está haciendo, realizando en el margen de, en el marco de estas nuevas políticas que tienen los demócratas con respecto a apoyar a este tema de identidad, de género, este tema que de alguna otra manera no se comparten ya con la administración Trump. Ajá. Ahora, ¿es probable que exista un replanteamiento o es que ya Trump, consideras tú, Iván, tiene una decisión que es cerrar definitivamente USAID? Porque seguramente los reportes que le están llegando en estos 90 días, no solo desde el Perú, sino desde Colombia, desde Bolivia, tienen sin duda una agenda marcada por el tema transgénero o el tema de género, que es lo que, digamos, lo que más ha difundido la Casa Blanca y Trump, de quien es un tipo que no tiene ningún tipo de respaldo hacia esos sectores. En todo caso, podría haber una nueva salida, una nueva mirada de los Estados Unidos dedicada solo a un programa, por ejemplo, de la lucha contra narcóticos. Mira, aquí hay que hacer una advertencia muy, digamos, importante, ¿no? Mira, hasta hace más o menos 40 años, antes de 1990, la izquierda siempre fue crítica con USAID. La izquierda siempre fue crítica de USAID porque consideraban que USAID era el brazo del imperio, acuérdate. Claro. Entonces, pero en los últimos años la izquierda básicamente ha sido apoyada, o hay una parte de la izquierda, de alguna manera la izquierda, que se dedica a ese tema de transgéneros y géneros, identidades y todo ese tipo de cosas, ha sido apoyada por USAID. Es increíble lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que en el marco de lo que tú indicas, yo creo que Estados Unidos va a tener que replantear, y yo creo que Trump va a tener que replantear, porque fíjate, estamos en un mundo de la geopolítica, está sucediendo todo trapo. Y yo creo que la influencia de Estados Unidos es un país que de alguna otra manera con Trump quiere recuperar esos espacios que habían perdido frente a China y frente a la influencia rusa y la influencia europea, sobre todo Rusia en África. Acuérdate que Rusia y China mantienen una presión sobre los recursos naturales en África y han sacado muchas veces a Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos van a tener que replantear, y USAID va a tener que replantearse también. No solamente va a tener que replantear lo que está trabajando, en este caso, por ejemplo, temas de género, sino que va a tener que volver a hacer ese USAID que de alguna otra manera es una esfera de influencia de los Estados Unidos y una influencia imperial. Entonces, a mí me parece que Estados Unidos en esta época de Trump va a utilizar a USAID ya no como básicamente un apoyo a los países emergentes o países de desarrollo, no solamente eso, sino además va a utilizar a USAID como una esfera, como una parte de su influencia para, evidentemente, de alguna otra manera interferir, entre comillas, en los asuntos de los propios países, ¿no? Como siempre fue USAID. USAID fue básicamente una agencia creada básicamente para eso, para influir en las decisiones de otros países en el marco además de una pelea contra
la Unión Soviética, ¿no? Claro, pero probablemente aparezca un nuevo fondo, con un nuevo nombre, ¿no? Que quiere imprimir en adelante Donald Trump. Porque mira, los resultados que estaba acá repasando en una columna que escribió ayer Pablo Bustamante, es que, por ejemplo, dice él, ¿no? A los mediados de los 80, la región de Ica validó el cultivo de espárragos en esa zona con apoyo financiero de USAID para producir y exportar espárragos verde en fresco, según lo dice el portal agraria.pe. El café es el segundo sustituto más utilizado para reemplazar el cultivo de coca. A través de esta alianza, USAID y el sector privado ayudan a sacar a miles de familias rurales de la pobreza y las integran a una economía lícita. Y esto lo dice ya la Cámara Peruana del Café y del Cacao. Es decir, hay plata de Estados Unidos que ha servido justamente para un camino Claro que positivo, para luchar contra uno de los enemigos, ¿no? Que es el narcotráfico y que también ahora está tentando sus redes con el crimen organizado en países como el Perú. Exactamente, hace 40 años aproximadamente USAID era esto, es decir, era lo que dice Pablo Bustamante. Y luego, pero no solamente USAID cambia, digamos, porque está en el Perú, sino yo creo que los objetivos de USAID cambian porque llegan sucesivas administraciones donde la prioridad para ellos es básicamente una prioridad que no tiene que ver con los países emergentes, es decir, políticas de género, políticas de identidades, políticas, lo que se llama el wokismo, ¿no? Entonces, yo creo que USAID cambia, las agencias de cooperación cambian, en Estados Unidos la cooperación internacional, el objetivo de la cooperación cambia, creo yo que es importante, cambia de ayudar a los países básicamente a mejorar la producción, a cambiar, a sustituir producción de hoja de coca, en este caso sobre producción de café o cacao, cambia absolutamente por prioridades que no tienen que ver nada con actividades productivas o de desarrollo en los propios países, y esto básicamente viene de los propios Estados Unidos, no viene de propios Estados Unidos, no viene o no nace del Perú, sino la óptica de USAID cambia en el mundo, es una óptica absolutamente distinta. Acuérdate que la propia vocera del gobierno de Trump sale con un sinnúmero de ejemplos donde pone al Perú también. Entonces, sale con un sinnúmero de ejemplos donde USAID básicamente ha cambiado esta ayuda que tenía en el Perú, en Colombia, en Bolivia, en los países africanos. Y en África te resulta que antes apoyaban evidentemente a los países en desarrollo para mejorar la producción o cambiar la producción de algunos determinados productos, pero ahora lo que están haciendo básicamente son talleres de ese tipo de cosas, como universidades, esas cosas que no son prioritarias ni siquiera en el Perú como tampoco en los países africanos.